sí, creo que hay una rotura de tubería del piso arriba. Por eso sí, menos mal que yo he enterado el viernes por la tarde. Por eso sí, aquí no había desastre mucho. Pero bueno, creo que se va a arreglar pronto. De todos modos, sí, menos mal que no se ha caído aquí agua. Eso sería más problemático, pero estará bien. Ah, creo que habéis visto las fotos, ¿no? De ayer, ¿no? Sí, ayer hubo una inauguración de la iglesia de Castellón, cerca de Valencia. Por eso nosotros, para participar en la inauguración con los hermanos, nos marchamos a las 5:30 de la madrugada y ayer regresamos a las 11 de la noche, casi el día entero, ¿no? Ayer pasamos muy bien con los hermanos, con la ayuda de Dios, y nosotros podemos apoyar con nuestra oración y nuestro sí, corazón para que pueda crecer todas las iglesias de España. Como vemos la mapa, ¿no? Sí, el mapa, nosotros tenemos 18 iglesias de España, y como ha dicho ayer Pastor Moon, nosotros sí, deseamos que se va a establecer las iglesias, cada provincia, o sea, 50 iglesias, ¿no? Pues para esto nosotros tenemos que predicar el Evangelio con más fuerza, con más sabiduría, ¿no? Por eso el tema de la prédica de ayer, inauguración, es predicar el Evangelio, ¿no? Por eso hoy también vamos a aprender sobre este tema, ¿no? Por eso, para preparar nuestro corazón, primero vamos a orar juntos a Dios. Voy a orar. Padre nuestro Dios, que eres santo y misericordioso, que nos amas, te damos muchísimas gracias por habernos dado tu gran amor, tu gran gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes no conocíamos tu gran amor, tu gran gracia, pero a través de tu palabra, a través de tu evangelio, todos hemos conocido tu gran amor, tu gran gracia, sobre todo tu gran salvación. Por eso te damos las gracias. Ahora somos tus hijos preciosos. Por eso nosotros podemos orar a ti tan confiadamente lo que necesitamos. Y también tú puedes escuchar nuestra oración, nuestra petición, y concédenos lo que necesitamos según tu voluntad. Sobre todo, mientras viviendo este mundo, queremos predicar tu evangelio con más fuerza, con más sabiduría. Por eso, concédenos la sabiduría necesaria para llevar a cabo esta gran obra, para predicar tu evangelio. Sobre todo, queremos salvar a nuestros seres queridos, nuestra familia, parientes, vecinos y amigos, porque aún ellos no han conocido tu gran amor, tu gran gracia. Por eso nosotros tenemos esta gran responsabilidad para predicar tu evangelio. Por eso, estando con nosotros y sí, danos más fuerza para que podamos estar más firmes en tu palabra, y también para estar delante de nuestros enemigos que todavía no han recibido la salvación. Por este motivo nos reunimos ante ti ahora para aprender tu palabra. Enséñanos lo que necesitamos y también ábrenos el corazón para que podamos comprender bien tu santa voluntad, no solo para saberla, sino para ponerla en práctica en nuestra vida para agradarte, Señor. Y hay algunos hermanos que no están aquí por alguna circunstancia. Por eso, donde estén, siempre estando con ellos y ayudarles para que pueda acordarse de tu amor, de tu gracia, sobre todo de tu iglesia. Y ayudarles para que pueda participar en las reuniones siguientes, para que podamos compartir el mismo amor y la misma gracia con nosotros. Y hay algunos hermanos que están sufriendo por algunas circunstancias, pero tú sabes la situación de cada uno de nosotros. Por eso tú puedes estar con nosotros, puedes consolarnos con tu palabra. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para empezar, vamos a buscar la Biblia, el libro de Filipenses, capítulo 1. El libro de Filipenses, capítulo 1. Libro de Filipenses, capítulo 1, versículo del 25 al 27 al 29. Filipenses, capítulo
1 del versículo 27 al 29. Si los tenemos, entonces vamos a leerlo juntos. Solamente os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Sí, hasta aquí. Como leemos el libro de Filipenses, podemos encontrar el amor que tuvo el apóstol Pablo hacia los santos, los hermanos de la iglesia de Filipo, ¿no? Sí, él amaba mucho a los hermanos de la iglesia de Filipo porque ellos estaban colaborando y trabajando por el evangelio, ¿no? Por eso el tema del libro de Filipenses es la alegría, el gozo de la reunión en el evangelio de Dios, de Cristo, ¿no? De hecho, en aquel momento el apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma, ¿no? Entonces, escuchando esta noticia, normalmente los hermanos estarán gozosos y tristes, ¿no? Porque pensando, ¿por qué el apóstol Pablo estaba sufriendo en la cárcel de Roma por predicar el evangelio, nada más, ¿no? Entonces nosotros también podemos ser sufridos por misma causa, que si predicamos el evangelio, entonces nosotros también podemos ser sufridos. Por eso, por esta idea, algunos pueden estar desánimos y deprimidos. Es normal, pero para exhortar los hermanos, el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Filipo, ¿no? Y sobre todo aquí, versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Entonces vosotros tenéis que vivir dignamente del evangelio de Cristo. Entonces vamos a ver, ¿qué es vivir digno del evangelio de Cristo? Una persona no sabe, no conoce muy bien sobre el evangelio, muy difícil vivir dignamente del evangelio, ¿no? Por eso nosotros, como los hermanos de la iglesia de Filipo, para vivir dignamente del evangelio, primero tenemos que conocerlo bien. ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué es el evangelio, no? De hecho, nosotros podemos escuchar muchas veces desde que venimos a la iglesia, ¿no? Tenemos que predicar el evangelio y difundir el evangelio, ¿no? Porque el último mandamiento de Jesucristo es predicar el evangelio, ¿no? Tenéis que ser testigo de mí, o sea, de Cristo. Entonces, predicar el evangelio significa testificar la obra de Jesucristo. Y también el evangelio tiene que llevar este contenido de la obra de Jesucristo. Pero muy lamentablemente, los creyentes que van a la iglesia no saben muy bien sobre el evangelio. Por eso siempre yo pregunto a los creyentes, ¿ustedes saben cuál es el contenido del evangelio? Entonces ellos me respondieron que la palabra de Dios es el evangelio. Bueno, entonces la palabra de Dios, todo puede ser evangelio. Eso no puede ser, ¿no? Entonces, la buena nueva. Vale, entonces buena nueva. ¿A qué se refiere buena nueva? No sabe el significado, ¿no? Por eso, muy difícil enseñar el evangelio. De hecho, el evangelio tiene gran poder para cada uno de
nosotros. Por eso hoy vamos a aprender sobre este evangelio, porque hoy en día podemos encontrar muchos falsos evangelios. Sí, aparentemente se dice que evangelio, pero sí, verdaderamente no puede ser, no son sí, verdaderos evangelios. Por eso nosotros, para tener capacidad de discernir cuál es el evangelio verdadero y falsos, por eso tenemos que tener este verdadero conocimiento. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí. Entonces vamos a ver, ¿cuándo empezó el evangelio? De hecho, el evangelio sale Antiguo Testamento o no. ¿Sí? No. La palabra evangelio no sale en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento ya empezó el evangelio. De hecho, el evangelio, como este versículo, de Cristo. De Cristo. Porque el Antiguo Testamento no vino Cristo aún. Por eso no puede salir, no puede aparecer la palabra evangelio. Pero buena nueva sale en el Antiguo Testamento, como una sombra, ¿no? Entonces vamos a buscar el libro de San Marcos, capítulo 1. San Marcos, capítulo 1. Versículo 1. San Marcos 1 y 1. Sí. Leamos juntos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí también Evangelio de Jesucristo. Entonces, Evangelio tiene que tener mucha relación con Jesucristo, ¿no? Principio del Evangelio de Jesucristo. Y luego versículo 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Aquí me llama mucho la atención. Aquí Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si en aquel momento, después de fue encarcelado, Juan, ya Jesús predicó el evangelio. De hecho, el último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Sí, el papel del Juan el Bautista, eso, preparar el camino de Cristo. Por eso él no tenía que hacer ningún milagro. ¿Sí? Por eso cuando leemos los 4 libros de Evangelio que enseñan las obras de Juan el Bautista, no salieron ninguna vez ¿sí? que hizo milagro, ¿no? Solo predicó sobre el arrepentimiento de pecado, ¿no? Sí. Porque para preparar el corazón de las personas, Juan el Bautista hubo que enseñar el pecado de cada persona, ¿no? Por eso, reprochando a los fariseos, ¿no? Las personas religiosas, vosotros como las generación de víboras, llena de pecado interior, ¿no? Hay que limpiar vuestros interior de vasos, ¿no? Eso la predica de Juan el Bautista. Antes de aceptar el evangelio de Jesucristo, primero hay que ser preparado el corazón, conociendo su pecado, con el arrepentimiento verdadero. Por eso, después de fue encarcelado, Jesús ya empezó a predicar el evangelio. ¿A qué se refiere esto? Ya terminó el Antiguo Testamento, la era antigua, ¿no? Por eso la Biblia dice buena nueva. ¿A qué se refiere esto? Buena, antigua, hubo, ¿no? Por eso hace falta buena nueva. Por eso Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y luego versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos, ¿a qué se refiere esto? Hay que aceptar la enseñanza de Juan el Bautista, ¿no? O sea,
hay que reconocer su pecado, hay que aceptar, ¿sí?, como ese reproche de Juan el Bautista. Cuando leemos la Biblia podemos encontrar este tipo de, ¿sí?, enseñanza, ¿no? Sí, la Biblia nos muestra muy claramente sobre nuestro pecado. Pero una persona no reconoce bien el concepto verdadero bíblico del pecado, no puede hacer arrepentimiento verdaderos. Por eso primero arrepentíos. Eso significa hay que escuchar la enseñanza de Juan el Bautista en la época de, ¿sí?, Jesús, ¿no? En nuestra época hay que, ¿sí?, reconocer sobre nuestro pecado y luego creer en el Evangelio, o sea, creer la enseñanza de Jesucristo, ¿no? Sí. Por eso nosotros tenemos que aprender bien, conocer bien este Evangelio de Jesucristo, ¿no? Sí. Porque solamente en el Evangelio hay un poder grande, que es la salvación. Ya, vamos a buscar Romanos capítulo 1. Entonces, ¿dónde empezó el Evangelio? Sí, cuando empezó, ¿no? Predicó Jesús. Empezó a predicar Jesús mismo, ¿no? El Evangelio. Romanos 1. Versículo 16. Romanos 1, versículo 16. Vamos a leerlo juntos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando vemos ese versículo, ¿no? Sí, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces solamente el Evangelio tiene poder para la salvación. Entonces por eso vamos a preguntar con este versículo, ¿sí?, ¿cuál será el Evangelio verdadero? ¿Sí? A través de esta palabra una persona puede recibir la salvación. Entonces debe ser este versículo, estas palabras debe ser el Evangelio. Entonces vamos a ver, la palabra de Dios totalmente puede ser Evangelio. No. Sí, por ejemplo, el primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ese puede ser Evangelio? No, ¿no? Sí. Y también vamos a ver, si el primer versículo del Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 1 y 1, ¿no? Sí. Eso como genealogía de Jesucristo. Sí, hijo de Abraham y rey de David. Con este versículo puede ser salvo una persona, tampoco, ¿no? Entonces eso no puede ser Evangelio. Entonces entre los versículos de la Biblia hay algunos versículos ciertos que nos da la salvación. Eso puede ser el Evangelio. Por eso aquí, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso una persona que realmente cree en Evangelio puede recibir la salvación. Pero ¿por qué los creyentes no tienen tan seguridad de su salvación? ¿A qué se refiere esto? No creen el Evangelio, porque no conocen, ¿sí? Por eso, ¿sí?, no tiene la salvación, no tiene poder de Dios, ¿no? ¿Sí? Y luego versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso aquí en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿no? Entonces, si este versículo tiene que llevar la justicia de Dios. De hecho, cuando leemos la Biblia podemos encontrar la voluntad de Dios y la justicia de Dios.
como está escrito en el libro de San Mateo, capítulo 7, algunos grupos de los creyentes, ¿no? Que hicieron muchas cosas buenas, predicando la profecía y echando fuera demonios, hicieron muchos milagros, pero ellos no hicieron verdaderamente la voluntad de Dios. Por eso fueron rechazados por el Señor, ¿no? Sí. Y los judíos, que está escrito en el libro de Romanos capítulo 10, ellos tenían celo de Dios, pero no conforme la ciencia, por eso procuraron elevar su propia justicia, ignorando la justicia de Dios. ¿Sí? Hoy en día pasa lo mismo, muchos creyentes ignorando, no conociendo la voluntad de Dios, la justicia de Dios, por eso no puede, ¿sí?, hacer la voluntad de Dios ni aceptar la justicia de Dios. Entonces vamos a ver, ¿cuál es la justicia de Dios? ¿Sí? ¿Cuál es la propia justicia de las personas? ¿Sí? La gente piensa que hacer buenas cosas, eso justicia de Dios, pero no puede ser justicia de Dios hacer buenas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? En el Evangelio, ahí se revela justicia de Dios. ¿Dónde estará? ¿Dónde está escrito, sí, la justicia de Dios? ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Ya está escrita la justicia de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Ya, leamos juntos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Eso, la justicia de Dios, ¿no? ¿Sí? Totalmente diferente del pensamiento de las personas. ¿Sí? De hecho, Dios cargó todo nuestro pecado en Jesucristo para cumplir la justicia de Dios, ¿no? Sí. Por eso, según el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, nosotros como ovejas descarriadas, ¿no? Si caminábamos por nuestro propio camino, pero Jehová Dios cargó en él todos nuestros pecados. Eso, la justicia de Dios. Por eso, en el Evangelio sí tiene este contenido, ¿no? Sí. Entonces, los versículos que tienen contenido sobre este tema puede ser, ¿sí?, Evangelio, ¿no? Y una persona cree esto, puede tener la salvación. Eso es el poder del Evangelio. ¿Se entiende, no? Sí. Pero muy lamentablemente muchos no obedecen al Evangelio. Por eso no alcanzan la salvación verdadera. Ya vamos a buscar el libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 16. Ya leamos juntos. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí, mas no todos obedecieron al Evangelio, ¿no? Sí, eso me da mucha tristeza. Sí. Sobre todo, muchos creyentes que creen en Dios, creen en Señor, van a la iglesia, no obedecieron perfectamente al Evangelio. Por eso no pueden, ¿sí?,
tener esta gran bendición de Dios. Aquí Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nuestro anuncio. Eso, buena nueva, según Antiguo Testamento, ¿no? Sí, la buena nueva. Sí. Entonces, ¿por qué la buena nueva? Eso luego voy a explicar. ¿Por qué? Sí, comparando antigua, realmente totalmente sí, diferente la nueva. ¿Sí? El resultado, el destino de las personas que no obedecen al Evangelio perfectamente puede llegar a este juicio. Ya vamos a ver, 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. Aquí, versículo primero vamos a ver, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y versículo 21 dice, siendo renacidos, ¿no? Entonces, para nacer de nuevo, hay que entender el Evangelio, ¿no? Por eso, si, como versículo 25, si esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por eso una persona para nacer de nuevo no hace falta el bautismo de agua, sino la palabra del Evangelio, ¿no? Sí. Y como os he dicho, si no obedece el Evangelio, entonces no pueden entrar el descanso verdadero. 자, Hebreos capítulo 4, versículo 6. Ahora estamos buscando más versículos para que despertarnos. Sí. Ayer sí, tuvimos un viaje largo, pues algunos ya están muy cansados. Pues para despertar, que vamos a buscar diligentemente los versículos. Hebreos 4, 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Si, no sé, si comparando la primera generación de salieron Egipto, ¿no? Sí. La primera generación de los israelitas no pudieron entrar la tierra prometida de Canaán. ¿Por qué? Por desobediencia. En aquel momento Dios le dio la promesa, ¿no? Eso sería la buena antigua. ¿Sí? ¿Sí? Para ellos sí puede ser buena nueva, porque ha cambiado su situación. Antes era siervos, pero ya ahora libres para entrar la tierra prometida de Dios. Pero ellos por desobediencia no entraron esta promesa. Eso es resultado de no obedecer al Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué la gente no tiene descanso en su corazón? ¿Por qué no tiene reposo su espíritu? Todavía no ha cumplido la promesa de Dios por su desobediencia al Evangelio. Por eso la gente, sobre todo los creyentes que van a la iglesia, ¿no? ¿Sí? Aunque trabajan muy duramente, si tenían buena fe, siempre en su corazón, alguna parte tiene algo, ¿no? Sí, que no se ha aliviado. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Todavía no han obedecido verdaderamente al Evangelio. Por eso no entraron, comparando la primera generación de israelitas. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Sí, de hecho, este libro de Hebreos para los judíos que vivieron a la época de Jesús, ¿sí? Comparando la primera generación. Vosotros también, ¿no? Todavía no han obedecido bien, no habéis obedecido bien el Evangelio, por eso no tienen el corazón, el reposo, descanso verdadero. Por eso escucha y vuelva vuestro corazón al Jesucristo. ¿Sí? Eso es el mensaje del libro de Hebreos, ¿no? Y una persona hasta el final
no obedece al Evangelio, entonces entrará el juicio de Dios. 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Aquí una parte un poco difícil de entender, por eso voy a explicar. 1 Pedro 4, 7, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquí está escrita, el juicio comenzó por la casa de Dios. ¿A qué se refiere esto? Entonces, los pueblos de Israel, los pueblos de Dios pueden ser juzgados por el juicio de Dios. Sí. Alguna iglesia malinterpreta por este versículo. Por eso Dios también juzga, hace juicio por el pueblo de Dios. Porque aquí comience por la casa de Dios. De hecho, ¿por qué está escrita de esta manera? El tema del libro de 1 de Pedro es ¿por qué nosotros, cristianos, debe ser perseguidos por el mundo? ¿No? El tema del 1 de Pedro es esto, porque ellos vivieron en la época de Nerón, la persecución más severa de la historia del cristianismo. Por eso, para saber, para enseñar la razón por la que los cristianos pudieron ser perseguidos por el mundo, ¿no? Eso para entrenar nuestra fe, cómo afinar los oros, ¿no? Pasando por el fuego, los oros pueden ser más puros. Por eso, si la tribulación, aflicción, persecución, eso como una herramienta de entrenar la fe de los cristianos. No solo esto, sino también, de hecho nosotros, aunque somos salvos, pero en este mundo tenemos que, no sé cómo la palabra pagar nuestro pecado. Por eso Dios nos da tribulación, aflicción, para, para, no sé, purificar y para pagar, ¿no? Nuestro pecado en este mundo. Por eso, si comience por la casa de Dios, significa ya se ha hecho persecución para los cristianos. Pero vamos a ver, en la época de Roma, de Nerón, era muy grande persecución, ¿no? Entonces, comparando esta persecución, vamos a ver cómo será el resultado de no obedecieron al Evangelio, ¿no? Más grande. Por eso, comience por la casa de Dios, significa, la persecución que tuvieron en la época de la primera carta de Pedro, los cristianos, ¿no? De hecho, como este versículo relacionado, 1 de Corintios capítulo 11. Entonces, cuando vemos ese versículo, podemos entender por qué, por qué hay persecución a cada uno de nosotros. Aunque somos cristianos, somos hijos de Dios, ¿no? Este versículo nos da la razón. 1 de Corintios capítulo 11. Por eso una persona, si tiene conocimiento de este tema, no puede ser engañado, ¿no? 1 de Corintios capítulo 11, versículo 30 al 32. 1 de Corintios capítulo 11, del 30 al 32. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entre los hermanos de la iglesia de Corinto, ¿no? Habían muchos que cometieron grandes pecados,
como fornicación, como mentira, como idolatría, sí, menospreciar el cuerpo de Jesucristo, ¿no? Entonces, con estos pecados fueron juzgados. Por eso algunos enfermos, algunos muertos físicamente, ¿no? Pero como ese versículo, ¿no? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dios sí paga todo nuestro pecado en este mundo. Por eso Dios nos disciplina, nos da como castigo, ¿no? Para que no seamos condenados en el mundo detrás. ¿Sí? Por eso comienza por la casa de Dios, por el pueblo de Dios, la tribulación, para purificar, para disciplinar nuestros pecados. ¿Se entiende mi palabra? ¿No? Por eso 1 Pedro, capítulo 4, 17, sí se refiere como estos versículos, ¿no? Pero una persona, si no obedece hasta el final el evangelio, entonces ¿sí? Su castigo será muy grande, ¿no? Extremo. Por eso, para dar advertencia a los que no obedecen el evangelio, el apóstol Pedro escribió de esta carta, ¿sí? Por eso, sí, hay que obedecer al evangelio. Hay que creer 100% el evangelio. ¿Se entiende, no? Y entonces si el evangelio se puede decir como la buena nueva, ¿no? Sí, la buena nueva. ¿Por qué la buena nueva? Porque había sí, otras sí, antiguas, ¿no? Por eso en la Biblia sale dos pactos, pactos antiguos, pacto nuevo, ¿no? Pacto antiguo, pacto nuevo. Entonces la buena antigua, la buena nueva se puede comparar pacto antiguo, pacto sí, nuevo. Pero ¿cómo? Sí, no sé, habéis visto el artículo, ¿no? En el grupo de WhatsApp. Ya ha terminado la era de la gracia, ya entramos nueva era, ¿no? Sí, pero no hay nueva era, ¿sí? Porque solo hay antiguo pacto y pacto nuevo y no hay otra más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pacto antiguo? ¿Y cuál es pacto nuevo? ¿Sí? Hay que conocer bien esto, ¿no? Ya vamos a ver. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Sí, Hebreo. Versículo 18. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Aquí sale el primer pacto, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuándo sí, se hizo este pacto? Sí, ¿sabe? Con sangre, ¿no? Sí. De hecho, para hacer el pacto verdadero, siempre conlleva la sangre. Sin sangre no vale nada. Por eso la Biblia nos da mucha importancia sobre la sangre. Pero sin sangre no puede ser pacto. Entonces, ¿cuándo se hizo ese primer pacto? Con sangre. Sí, sí. Con Moisés. Cuando recibió los mandamientos, las leyes antiguas, Moisés también derramó la sangre. El libro de Éxodo, capítulo 24, está escrita. Por eso, sin la sangre no puede ser el pacto de Dios. ¿Se entiende, no? Por eso aquí, el antiguo pacto, eso, sí, recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí, ¿no? En ese momento, sí, Moisés también derramó la sangre para que se valer, ¿no? Sí, se puede valer si el pacto antiguo, ¿no? Y luego la buena nueva, o sea, el pacto nuevo, con la sangre de quién se hizo pacto, Dios, con la sangre de Jesucristo.
para hacer el pacto antiguo hay que derramar la sangre de animal. Pero para hacer el nuevo pacto, ¿sí?, hay que derramar la sangre de Jesucristo. Por eso el Evangelio, la buena nueva, tiene que llevar la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Pero entonces vamos a ver dónde está este versículo. Yo haré con vosotros nuevo pacto, con mi sangre, en la Santa Cena, ¿no? San Marcos capítulo 16. Pero 14, San Marcos capítulo 14. Versículo 23, 24. Eso es el nuevo pacto. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿No? Dios, si el Señor Jesucristo mismo, si hizo pacto con nosotros derramando su sangre, ¿no? Sin derramamiento de sangre ya no se hace pacto perfecto, pacto nuevo. Por eso, para enseñar esto, Jesús, ¿sí?, compartiendo las copas, mira, este vino puede ser mi sangre, ¿no? Sí, con esta sangre, yo haré pacto con vosotros. Entonces, el contenido pacto, ¿cuál es? Sí, borrar nuestro pecado. Ya vamos a ver, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aquí, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Entonces, ¿a quién se refiere aquellos días? Día de muerte de Jesucristo, día de su sepulcro, día de su resurrección. A través de estos días, Dios hará un nuevo pacto en el corazón de los obedientes al Evangelio. Entonces, ¿cuál es el contenido del pacto nuevo? Versículo 17 y 18. Leámoslo juntos. Añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Eso es el contenido de nuevo pacto que se hizo con la sangre de Jesucristo. El contenido del nuevo pacto, eso: no me acordaré de vuestros pecados. Pero mucha gente no conoce estos versículos. Por eso siempre acordándose de su pecado tiene mucho miedo. Si nosotros podemos recordar nuestros pecados, pero ¿quién no recordó nuestro pecado? Sí, Dios mismo. Dios cumple este pacto. Por eso el nuevo pacto, eso, derramamiento de la sangre. Pero hay una denominación que enseña el nuevo pacto es guardar el día de Pascua. ¿Sí? Muchos enseñan de esta manera, ¿no? Sí, porque en la Santa Cena, si Jesús dijo, sí, yo haré con vosotros con nuevo pacto, ¿no? Eso significa, sí, para guardar el nuevo pacto hay que guardar día de Pascua. ¿Sí? Eso es enseñanza de otra denominación. Si no conoce bien la Biblia, realmente puede ser. Por eso nosotros tenemos que guardar día de Pascua. Pero no. ¿Sí? El nuevo pacto es esto. El contenido está escrito en el libro de Hebreos. ¿No? O sea, escuchamos varias veces nuevo pacto,
pero no conocen bien el contenido verdadero, por eso, ¿sí?, puede ser engañados. ¿Sí? Aquí, nuevo pacto, eso, no me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Sí? Eso el Evangelio. ¿Se entiende? ¿No? Sí. Por eso el Evangelio tiene que llevar la sangre de Jesucristo. Pues cuando leemos los versículos de la Biblia, si no sé, se menciona sobre la sangre de Jesucristo, eso puede ser el Evangelio. Por ejemplo, como este versículo, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 6 y 7. Efesios 1, 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Aquí versículo 7 sale, ¿no? Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Aquí lleva la palabra sangre, sangre de Jesucristo. También perdón de pecado. Pues cuando leemos la Biblia, sale sangre, sale perdón de pecado, sale limpiado de pecado, eso puede ser Evangelio. ¿Se entiende? Con estos versículos, una persona puede recibir la salvación. ¿Sí? Eso es el Evangelio. Entonces, ¿cuál será el otro Evangelio? ¿Sí? Aparte de esto, ¿no? Enseña otra cosa, eso, otro Evangelio. ¿Sí? Porque ya Jesucristo mismo hizo el nuevo pacto con su sangre. Entonces, no hay otro pacto nuevo, ¿no? ¿Sí? Por eso, la buena nueva, singular, no plural, no las buenas nuevas, sino la buena nueva. No hay otra cosa más, solo uno, este Evangelio, nuevo pacto con la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Por eso Jesús enseñó desde el principio, ¿no? Porque yo vine aquí para morir, para perdonar vuestros pecados. Eso es el principio del Evangelio, ¿no? Entonces, ¿quién hace falta? Si el Evangelio, el que reconoce su pecado, el que arrepentirse, verdaderamente hace falta aceptar el Evangelio. Creer significa aceptar, obedecer este versículo, Evangelio. ¿Se entiende? ¿No? Sí. Pero hoy en día se difunden muchos otros evangelios. Por eso nosotros tenemos que conocer bien sobre este tema evangelio, ¿no? Sí. Vamos a buscar Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15. Versículo 30. Proverbios capítulo 15, versículo 30. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos, ¿no? La luz de los ojos. Entonces, la luz, ¿a quién se refiere? Jesucristo, ¿no? Sí. Jesucristo, sí, alegra el corazón y también buena nueva, o sea, el Evangelio conforta los huesos. ¿Por qué conforta los huesos? Según la confesión del rey David, ¿no? Cuando él cometió grandes pecados, confesó ante Dios, ¿no? Por mis pecados, mi hueso se seca, ¿no? Sí. De hecho, la preocupación hace secar el hueso de las personas, según la Biblia. Pero la buena nueva conforta los huesos. ¿A qué se refiere esto? Puede aliviar el problema de pecado. La buena
Por eso versículo 31 dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará, ¿no? El oído que escucha la amonestación de la vida, o sea, la buena nueva, ¿no? Por eso si capítulo 15 de Proverbios también nos enseña cuál es la buena nueva. Si no conocemos bien, si no puede entender este versículo, ¿no? Aunque muy bonito, muy bonita expresión, pero ¿qué significa esto? La buena nueva comporta los huesos. ¿A qué se refiere? ¿Qué tiene que ver conmigo? Sí, pero ya nosotros sabemos. ¿Sí? La buena nueva, o sea, el evangelio verdadero, sí alivia el problema de nuestro pecado. ¿Sí? Por eso si una persona se da cuenta del evangelio, cuando leemos la Biblia, podemos entender esos significados, ¿no? Puede abrir nuestros ojos, ¿no? Sí. Por eso la buena nueva, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver un poquito Segunda de Reyes, capítulo 6. Perdón, capítulo 7, Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. ¿Saben ustedes esta historia, no? Sí. Los leprosos, ¿no? Estaban muriendo de hambre. Si ellos no pudieron entrar a la ciudad y no pudieron acudir al enemigo, ¿no? Por eso, si en lugar de morir de hambre, vamos a ir al enemigo. Entonces, si da la vida, nos salva, entonces nosotros sí sobreviviremos. Si no, no pasa nada, ¿no? Por eso ellos acudieron al enemigo, pero de repente no había nadie, ¿no? Sí. Dejando muchas comidas, botines y buenas cosas, ¿sí? Entonces ellos se salvaron, ¿sí o no? ¿Sí? Antes, ¿a qué sirve esto? Podemos imaginar, ¿no? Ese día de la salvación para ellos. Por eso aquí dice, hoy es día de buena nueva. Ellos experimentaron esta gran gracia por el poder de Dios. Por eso nosotros tenemos que experimentar el mismo día de la salvación, ¿no? ¿Sí? Una persona ya experimenta este día, entonces ese día será día de buena nueva, ¿no? Y desde aquel momento podemos abrir nuestra boca, ¿sí? Puede predicar evangelio verdaderamente, ¿sí? Mucha gente, tenemos que predicar el evangelio, pero sin conocer evangelio, ¿sí? No puede difundir el evangelio verdaderamente, ¿sí? Una pregunta nosotros, sí, unas personas nos preguntan, ¿cómo una persona puede ir al cielo? Si cree en Jesucristo, puede ir al cielo. Sí, puede ser la respuesta, pero sin tener la seguridad, ¿no? Sí, no tan confiadamente puede predicar. Por eso, sí, hay que experimentar el día de la salvación y puede abrir la boca, puede predicar el evangelio verdaderamente. Por eso aquí nosotros callamos. Ellos experimentaron. Mira. Si viene una persona aquí, ¿sí? Puede disfrutar de esta comida. Porque los pueblos de Israel estaban sufriendo por el hambre. Viene, ven. Eso predicar la buena nueva, ¿no? Sí. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad.
Por eso esta historia nos enseña quién puede predicar el evangelio y qué tipo de corazón tiene que tener, ¿no? Sí, nosotros tenemos más prisa, ¿no? Porque está muy cerca el final del siglo. Pues hay que abrir nuestra boca para predicar el evangelio, sobre todo a nuestros seres queridos, ¿sí? Para ellos, los pueblos de Israel, ¿no? Su pueblo, ¿no? Aunque rechazaban a ellos, pero tenía gran corazón para, ¿sí?, enseñar esta buena nueva a ellos. Por eso, vamos, pues ahora entremos y demos la nueva en casa de rey. ¿Quién eran ellos? Leprosos, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver, un leproso se acerca a mí. ¿Qué nosotros haremos? Sí. No sé, ¿no? Hace la cobra, ¿cómo? Así, ¿no? Sí. Rechaza, ¿no? Ellos no lo supieron, sí supieron, ¿no? ¿Por qué si nosotros tenemos dificultad para predicar el evangelio? Como leprosos, el mundo nos aborrece. Los enemigos no aceptan tan abiertamente, si nosotros. Aún así, nosotros tenemos que acudir a ellos para enseñar la buena nueva, ¿no? Sí. Porque el Señor nos ha dado este gran regalo. Por eso hay que difundir el evangelio, predicar el evangelio. Por eso hoy hemos aprendido sobre el evangelio, ¿no? Antes de comportarnos digno del evangelio. Por eso una persona tiene este conocimiento del evangelio, puede discernir, ¿no? Ese no puede ser evangelio. Ese puede ser evangelio. Por eso mientras leáis la Biblia, cuando encuentra la sangre de Jesucristo, el perdón del pecado, entonces, eso es el evangelio. De subraya con el color rojo. Por eso cuando abrimos la Biblia, si color rojo, eso es evangelio. Más fácilmente enseñar a la gente, ¿no? Sí. Y entonces el siguiente domingo vamos a aprender qué es, cómo es, si comportarnos digno del evangelio. Porque ya hemos conocido el evangelio, entonces vamos a aprender cómo podemos vivir dignamente del evangelio, ¿no? ¿Se entiende mi palabra? Sí. Porque la semana pasada, sí, hemos escuchado el retiro de primavera. En aquel momento escuchamos a algunas personas nuevamente el evangelio. Por eso, para aclarar un poco, yo he preparado este sermón, ¿vale? Entonces la semana que viene, sí, vamos a aprender, sí, cómo es vivir dignamente del evangelio. Vamos a terminar con la oración. Voy a orar. Padre nuestro Dios, te damos las gracias por darnos por esta gran enseñanza por medio de tu palabra. Hoy hemos aprendido sobre el evangelio, que es, sí, que lleva la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que lleva el perdón de pecado. Nosotros queremos tener más conocimiento verdaderos de tu palabra. Por eso siempre enséñanos lo que necesitamos y también ayúdanos para que podamos comprender bien tu santa voluntad por medio de tu palabra. Hoy en día, si mucha gente no cree, no obedecen el evangelio perfectamente, por eso nosotros tenemos la responsabilidad para enseñar esta gran noticia a esas personas para que ellos puedan tener el gozo, la alegría verdadera en su corazón. Por eso, ayúdanos para que podamos tener más valentía, más coraje para estar delante de nuestros enemigos grandes. Por eso, danos más sabiduría, más fuerza para que podamos difundir tu evangelio según tu voluntad, a todas las personas, sobre todo a nuestros seres queridos. Por eso te pedimos, dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a cantar una canción.